Buenos días a todos y a todas, muchísimas gracias por la asistencia. Hoy presentamos la campaña de vacunación de gripe y la de COVID. Desde la Consejería de Sanidad de la ciudad de Ceuta y desde el INGESA, pues queremos seguir incidiendo en el objetivo claro que tenemos las dos instituciones. Proteger la salud de la población ceutí, que es el objetivo principal, especialmente para las personas más vulnerables, y reducir el impacto de estas enfermedades durante los próximos meses, reducir hospitalizaciones y también sintomatología. La vacuna, no nos podemos olvidar que la vacuna es una herramienta segura, eficaz y esencial, y gracias a ello, pues cada año conseguimos evitar, pues como he dicho antes, casos graves de hospitalizaciones y complicaciones, sobre todo a las personas mayores y quienes mayor lo necesitan, que es la población diana. Este año, como novedad, como recomendación del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, se han emitido recomendaciones por separado para la vacunación frente a la gripe y frente al COVID. La campaña de vacunación frente a la gripe empieza hoy, pero la del COVID sí se puede hacer durante todo el año. Es decir, que no requiere de que sea en el mismo tiempo que la gripe. ¿Cuál es la población diana? Pues por hacer un resumen, pues personas mayores de 60 años, quienes padezcan enfermedades crónicas, embarazadas, personal sanitario y sociosanitario, y aquellas personas que conviven o cuidan de personas vulnerables, que son en este caso pues los cuidadores. Desde la Consejería de Sanidad se han adquirido pues 10.000 dosis de vacuna antigripal tetravalente inactivada, 2.700 dosis de vacuna antigripal tetravalente de alta carga antigénica y 1.000 dosis de vacuna antigripal atenuada intranasal. El total de vacunas, pues son frente al COVID, son 8.640, pues estas las que nos suministra directamente el Ministerio de Sanidad, pues haciendo una estimación. La campaña, como he dicho, la diferencia este año pues no es una campaña conjunta, y sobre todo, pues aparte del objetivo de cuidar a los ceutíes, pues también reducir la morbimortalidad, que es esencial en los grupos de máxima vulnerabilidad. Los puntos de vacunación, pues como siempre, los que dependen de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, pues el Hospital Militar. Dentro de los centros de salud de INGESA, pues está, que también son puntos de vacunación, el recinto, ¿no? El recinto, Otero y Tarajal. También el servicio de medicina preventiva de INGESA, a la que van a vacunar a todos los profesionales sanitarios, y nosotros también pues vamos a ir a centros sociosanitarios con población residente, como el centro penitenciario, residencia y demás. Y centros también donde se van a vacunar en los centros privados, pues como son la Clínica Septem o la consulta de Dr. López Garrido. También nos gustaría recordar, pues ya que estamos en vacunación, pues recordatorio de vacunación frente al neumococo para adultos. Es a partir de los 65 años con vacuna neumoconjugada, y podrá ser administrada a la población, como he dicho, a mayor de 65 años en adelante, previa valoración siempre pues, del médico y del estado vacunal de cada paciente. Y también nos gustaría recordar la vacunación frente al VRS, el virus respiratorio sincitial, que comenzó la campaña el pasado 1 de octubre. Desde aquí, pues, ¿qué queremos? Pues queremos hacer un llamamiento a la ciudadanía, un llamamiento a la responsabilidad. También deciros que la consejería está abierta para cualquier colectivo que quiera vacunarse, no sé, una empresa que quiera llamar o cualquier colectivo que nos mande un correo y nos diga pues cuántas personas se quieren vacunar, pues nosotros también ofrecemos a ir a vacunar a cualquier sitio. Lo importante aquí es aumentar las coberturas de Ceuta son muy bajas con respecto al territorio nacional, y cada vez pues es verdad que sabemos que después del COVID ha habido un retroceso y ha habido una reticencia en cuestión de vacunarse. Por lo tanto, vamos a seguir insistiendo. Hoy empezamos a vacunar en el ayuntamiento, es decir que bueno, todos os podéis, quien quiera vacunarse, pues
van a estar ahí las enfermeras vacunando y, como decimos siempre, pues vamos a seguir luchando y trabajando para que las personas, pues, sobre todo la población diana, pues se vacune. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días, consejera, buenos días. Gracias por la invitación. Efectivamente, este año tiene una característica de que las recomendaciones de gripe y de COVID van un poco por separado. Básicamente por dos cuestiones. Por un lado, porque el COVID no es estacional como la gripe. La gripe es una enfermedad considerada estacional, aparece a lo largo de finales del otoño y el invierno, mientras que el COVID se ha visto en los últimos años porque prácticamente su aparición es durante todo el año. Y por otro lado también es cierto que la incidencia del COVID en el último año ha sido baja. Ese es el motivo por el cual se hacen recomendaciones por separado de la gripe y del COVID, que ahora comentaré cuáles son los objetivos y los grupos de riesgo. El hecho de esta comparecencia, de esta rueda de prensa, es muy importante para trasladar a la población, porque el objetivo principal para proteger a la población es conseguir, y no llegamos nunca, conseguir al menos un 75% de vacunación. Aquella población que luego comentaremos. Y al menos a un 60% del personal sanitario o personal de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y aquellos otros que garantizan el funcionamiento de los servicios públicos. Por lo tanto, este es un tema importante. La consejera ha trasladado, y yo también, en el sentido de que más facilidades es imposible. Tenemos todo tipo de vacunas, ahora la citaré, y muchos centros de vacunación. De tal manera que la ciudad tiene sus propios centros que ha comentado. En el Ingesa vacunaremos en todos nuestros centros de salud, sin cita, en el horario de apertura de los centros de mañana y de tarde, y acudiremos a los domicilios de aquellas personas que estén inmovilizadas. Los centros de mayores se vacunan por parte de la ciudad y digamos que disponibilidad máxima en aquel otro colectivo que considere necesario que se pudiera hacer una vacunación masiva en un centro, en un lugar, en un centro de trabajo, allí iríamos los unos o los otros. La realidad es que son vacunas en las que quizás por el buen tiempo que hace en Ceuta o por otras circunstancias pues no se llega al nivel de vacunación necesario a pesar de tener recursos y medios. Con respecto a la vacuna de la gripe, ha comentado la consejera, hay 3 tipos de vacunas, las 3 son trivalentes, quiere decir que protegen o están diseñadas para 3 tipos de virus de la gripe, 2 del tipo A y 1 del tipo B. Por eso le llaman trivalentes. Dentro de ellas hay 3 tipos. Las de alta carga, que están reservadas para personas mayores de 75 años o aquellas personas mayores de 60 que vivan en residencias de mayores. Esas son las vacunas de alta carga. La marca es Efluelva de Sanofi y la dosis 60 microgramos por dosis. Luego, la vacuna de gripe normal, llamémosle, es de 15 microgramos por dosis, Vaxigrip, y está reservada para personas de 5 a 74 años y que forman parte de los grupos de riesgo de los que ahora hablaremos, o de 6 a 23 meses, menores. En los menores hay 2 tipos de vacunas. Esta que hemos comentado, de 6 a 23 meses, o la Fluence, que es la nasal. Son 10 microgramos por dosis y está para menores de 24 meses a 59 meses. ¿Vale? Todas las vacunas
están o inmunizan frente a la gripe, 2 cepas de la gripe A y una de la gripe B. Y con respecto a COVID, se dispone de una vacuna que protege contra la que está en circulación, que es la Omicron LP8130, a una dosis de 30 microgramos por dosis. Está preparada o está diseñada para su administración a mayores de 12 años en grupos de riesgo y para menores de 12 años, entre 6 y 12 años, habría que hacer una consulta ahí disponible a la Consejería de Sanidad, porque son grupos especiales a los que hay que darle una especial atención. Entonces, digamos que tenemos recursos necesarios, tenemos instalaciones necesarias y tenemos las vacunas necesarias para vacunar a la población. En este año hacemos bastante hincapié, hay más grupos de riesgo en la gripe, ¿vale? Y por lo tanto vamos a empezar por la gripe. ¿Cuáles son los grupos de riesgo? Respecto a la gripe, existen 4 grupos de riesgo importantes, cada uno de los cuales tiene subgrupos, ¿vale? Por ir rápido, el primer grupo serían aquellas personas por el mayor riesgo de complicaciones o cuadros graves en caso de padecer esta infección. Ese sería el primer grupo. El segundo grupo, para reducir el impacto y el mantenimiento de servicios críticos y esenciales de la comunidad. Siempre se hace mucho hincapié. Si se nos ponen malos los sanitarios, si se nos ponen malos las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, si se nos ponen malos otras personas que son necesarias para mantener los servicios públicos esenciales, pues mal asunto. Este sería el segundo grupo. Aquellas personas, el tercer grupo, que pueden transmitir gripe a aquellas personas que tienen riesgo de presentar complicaciones en caso de padecerla. Hay personas que no salen a la calle porque son muy mayores, hay personas que solamente conviven con algún tipo de familia y sin embargo contraen la enfermedad. Pues hay que vacunar tanto a estas personas como a las personas convivientes, porque al fin y al cabo son las que le transmiten la enfermedad a estas personas que son graves. Y por último, otros grupos de riesgo como son personal de guarderías y centros de educación infantil o aquellas personas que tienen exposición laboral directa a animales o a sus secreciones en granjas, explotaciones agrícolas, porcinas o de bisones o de fauna silvestre. Primer grupo, por el mayor riesgo de complicaciones o cuadros graves en caso de padecer esta infección. Estamos hablando de gripe. Vamos a ser más extensos en la gripe y luego en el COVID es menos. Cuando hablamos de grupos de riesgo, generalmente los grupos de riesgo son equivalentes a casi todas las enfermedades. Quiere decir que el que tiene grupos de riesgo para la gripe entrará en el grupo de riesgo del COVID y en el grupo de riesgo del virus respiratorio sincicial y de cualquier otra causa. Veremos cómo estas enfermedades, ¿vale?, coinciden y son parte de grupos de riesgo de muchas enfermedades. Entonces, población mayor de 60 años o más, población infantil entre 6 y 59 meses. Ya hemos dicho anteriormente que hay 2 tipos de vacunas dependiendo de la edad. Se puede poner intramuscular o se puede poner intranasal. Y personas de 5 años y hasta 59 años de edad con las siguientes condiciones de riesgo, que son las que se repiten. No voy a ser muy exhaustivo, voy a ir un poco rápido, pero estas se repiten en todas las enfermedades, en todas las campañas. Personas internas en residencias de mayores e instituciones cerradas. Eso supone un riesgo en sí mismo. Diabetes mellitus y síndrome de Cushing. Obesidad mórbida. Enfermedades crónicas cardiovasculares, neurológicas o respiratorias. La enfermedad renal crónica y el síndrome nefrótico. Hemoglobinopatías y anemias o hemofilias. Asplenia o disfunción esplénica grave. Asplenia es la falta de bazo, ¿vale?
enfermedad hepática crónica, incluyendo el alcoholismo, enfermedades neuromusculares graves, la inmunosupresión, cáncer y hemopatías malignas, enfermedad inflamatoria crónica, trastornos y enfermedades que llevan disfunción cognitiva como el síndrome de Down, demencia y otras, la enfermedad celíaca, fístula de líquido cefalorraquídeo, implante coclear y personas fumadoras. ¿Veis que es exhaustivo? Démosle la vuelta, ¿vale? Son más las personas que deben de vacunarse que las que no, ¿vale? Luego, ¿estoy en el grupo de vacunarme? Pues seguramente sí, ¿vale? Y como no hay ninguna contraindicación para vacunarse en aquella persona que no sea de un grupo, pues no pasaría absolutamente nada. Pero digamos que por seguir las recomendaciones del sistema del Consejo Interterritorial y de la Comisión de Salud Pública, pues damos recopilación de los grupos que son más de riesgo, ¿no? Personas fumadoras, mujeres embarazadas, están también en función del grupo tanto de COVID como de gripe, ¿vale? Todas las embarazadas en cualquier trimestre de la gestación y durante el puerperio, que son los 6 meses posteriores al parto, ¿vale? Tienen indicación de la vacunación. Y personas de 5 a 18 años que reciben tratamiento prolongado con ácido acetilsalicílico por la posibilidad de desarrollar un síndrome de Raynaud tras la gripe. Ese era el primer grupo. El segundo grupo, pues ya lo hemos comentado, aquello es grupo para reducir el impacto y mantenimiento de los servicios críticos y esenciales de la comunidad. Pues las que trabajan en centros sanitarios y sociosanitarios y las que llevan servicios públicos esenciales, bomberos, protección civil y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, incluidas las Fuerzas Armadas. El tercer grupo, personas que pueden transmitir la gripe a aquellas personas que tienen riesgo de presentar complicaciones en caso de padecerla, que son los convivientes. Los convivientes. Y por último, los otros grupos de riesgo que ya comentamos. Tenemos, como hemos comentado, 3 tipos de vacunas, la de alta carga, todas son trivalentes, la normal y la intranasal para menores. Se utilizará una sola dosis de vacuna, excepto en prematuros de menos de 32 semanas de gestación y excepto en pacientes con antecedentes de trasplantes de órganos hematopoyéticos en los cuales habrá una segunda vacunación separada de la primera en 4 semanas. ¿De acuerdo? La cobertura será, el objetivo de la vacuna será para un 75% de las personas de 60 años y más, el personal sanitario y sociosanitario y el 60% de embarazadas, población infantil y otras condiciones de riesgo. Podemos hacer alguna pregunta si queréis de la gripe y pasamos al COVID, que es más corto. ¿Preferís que continuemos con el COVID? Me queda claro. Respecto al COVID, las recomendaciones son, en este caso, menores, ¿vale? En principio hay un solo grupo en el que se recomienda la vacunación de COVID, que son aquellas que por el mayor riesgo de complicaciones o cuadros graves en caso de padecer esta infección y que son muy parecidas a la de la gripe. De hecho, se recomienda la vacunación en el mismo día, aprovechar que una persona vaya a vacunarse de la gripe para que se vacune de COVID o viceversa, y son compatibles, lo que hay que hacerla en lugares diferentes. ¿De acuerdo? Personas de 70 años o más, personas de especial vulnerabilidad, ya hablamos con respecto a la gripe, inmunosupresión, infección por VIH, receptores de trasplantes, CAR-T o déficit de complemento, las personas internas en residencias de mayores, personas con discapacidad,
y personas a partir de los 12 años de edad con los factores de riesgo que hablamos antes y que son múltiples: diabetes, obesidad, enfermedades crónicas, enfermedad renal, hemoglobinopatía, las mismas que hablamos con respecto a la gripe. Y por último, todas las embarazadas en cualquier trimestre de gestación, ¿vale? En este caso se recomienda, no están dentro de los grupos a vacunar, pero sí se recomienda que lo hagan el personal de centros y servicios sanitarios y sociosanitarios y los convivientes. Se pondrá una vacuna, excepto en algunos casos, como se habló con respecto a la gripe, en aquellas personas con inmunosupresión que pueden tener una segunda o incluso una tercera dosis, pero son casos muy especiales. En estos grupos de riesgo que hemos hablado, que en el caso de COVID hemos puesto uno, más el personal de centros y servicios sanitarios y sociosanitarios y los convivientes, la administración será de una sola dosis. Y por mi parte nada más. Espero no haber sido demasiado denso. A partir de hoy ya se puede acudir a la vacuna. En Ingesa el 22, miércoles. 22. Hoy ya estamos vacunando. Hoy vamos a vacunar aquí. Quien quiera vacunarse se puede vacunar. Sí, la vacuna. Hoy se reparte a los centros, mañana los centros los distribuye y los pone en condiciones y el miércoles empezamos. Ellos han mencionado que nunca se llegan a esos porcentajes estos últimos años en cuanto nos hemos quedado. Ya tengo. Mira, el 24-25 hemos llegado al 26,03%, el 23-24 el 30,71%, 22-23 33%, 21-22 23,20%, y en el año que tuvimos el mayor cobertura, 20-21 47,60%. La población diana, el año, sí, las coberturas. Sí, como antes ha comentado el doctor Lopera, que lo que se espera vacunar es el 75% de la población, y estos son los porcentajes a los que hemos llegado. Sí. Esto tiene un matiz, que va un poco en el sentido que comenta. Tiene un matiz. Si nos vamos a personas que puedan tener mayor riesgo, como son las personas que están en centros de mayores, en los centros de mayores o pacientes que están inmovilizados, la cobertura llega al 100% o casi al 100%. ¿Vale? Pero lo que pasa es que esa población no es suficientemente grande, afortunadamente, ¿no?, para nutrir a la población general. Los datos que se están dando son de un 75% de población general. En aquellos grupos que son además muy sensibles, las residencias de mayores, los pacientes que están inmovilizados, los pacientes que están en algunos otros centros, ahí el nivel de cobertura es muy amplio. Claro. Es muy amplio. Es que pero en la población general no se llega y habría que llegar al 75%. Es que si llegáramos al 75% ya quedaríamos como el 100% inmunizados. Es como que a partir de ahí no hace falta que se vacune todo el mundo. Por eso nunca llegamos tampoco a las coberturas. Sí. Entre el profesional sanitario... Se aproxima al 60%. Se aproxima. El 75% es lo que se viene hablando de inmunidad de rebaño. Exactamente. Se considera que cuando de 10 personas, entre 7 u 8 se vacunan, pues es como si estuviera vacunada el 100%. Y por lo tanto existe una inmunidad de todo ese grupo. Pero para eso hace falta llegar al 75%. Al 75%. Sí. Pero la inmunidad de rebaño es similar a casi todas las enfermedades infectocontagiosas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta más? Pues nada.
vamos a empezar a vacunar a todos.